Mis queridos hermanos, amigos, cuán agradecido me siento por estar con ustedes en esta inspiradora reunión mundial del sacerdocio. Presidente Monson, gracias por su mensaje y bendición. Siempre tomaremos en serio sus palabras de guía, sus consejos y su sabiduría. Le amamos y sostenemos. Y siempre oramos por usted. Usted es nuestro amado profeta del Señor y el presidente de la Iglesia. Le sostenemos y le amamos. Hace casi 20 años se dedicó el Templo de Madrid, España, y dio comienzo su servicio como Sagrada Casa del Señor. Harriet y yo lo recordamos bien porque yo estaba sirviendo en la presidencia del área en aquella época. Junto con muchos otros, dedicamos innumerables horas a atender los detalles de la planificación y organizando los acontecimientos previos a la dedicación. Al acercarse la fecha de la dedicación, me di cuenta de que aún no había recibido la invitación para asistir. Esto nos tomó un poco por sorpresa. Después de todo, en mi responsabilidad como presidente del área, había participado intensamente en este proyecto del templo y lo sentía en una pequeña medida como algo mío. Le pregunté a Harriet si había visto alguna invitación, pero me dijo que no. Pasaban los días y mi ansiedad iba creciendo. Me pregunté si nuestra invitación se había perdido. Quizás estuviera enterrada entre los cojines de nuestro sofá. Quizás había pasado desapercibida entre el correo no deseado y había terminado en la basura. Los vecinos tenían un gato muy curioso y llegó a verse muy sospechoso. Finalmente, me vi obligado a aceptar la realidad de que no había sido invitado. ¿Cómo era posible esto? ¿Había hecho algo que ofendiera a alguien? ¿Supuso alguien que vivíamos demasiado lejos para hacer el viaje? ¿Se habían olvidado de mí? Con el tiempo me di cuenta de que este modo de pensar conducía a un punto en el que yo no deseaba afincarme. Harriet y yo nos recordamos mutuamente que la dedicación del templo no giraba en torno a nosotros. No era cuestión de quién merecía ser invitado y quién no. Ni se trataba de nuestros sentimientos o de nuestra idea de que teníamos este derecho. Se trataba de la dedicación de un santo edificio, un templo del Dios Altísimo. Era un día de regocijo para los miembros de la Iglesia en España. Si me hubieran invitado a asistir, lo hubiera hecho con gusto. Pero si no me hubiesen invitado, mi gozo no habría sido en ningún modo menos profundo. Harriet y yo nos regocijaríamos con nuestros amigos, nuestros amados hermanos y hermanas desde la distancia. Alabaríamos a Dios por esta maravillosa bendición con tanto entusiasmo desde nuestro hogar en Frankfurt como lo habríamos hecho desde Madrid. Entre los 12, a quienes Jesús llamó y ordenó, se encontraban dos hermanos, Santiago y Juan. ¿Recuerdan el sobrenombre que Él les dio? Hijos del trueno. A nadie se le da semejante apodo sin una intrigante historia de trasfondo. Desafortunadamente, las Escrituras no nos explican mucho sobre el origen de este apelativo, pero sí nos ofrecen alguna idea sobre el carácter de Santiago y Juan. Estos eran los mismos dos hermanos que sugirieron mandar que descendiera fuego del cielo sobre una aldea de Samaria, debido a que no se les invitó a quedarse allí con el Señor. Santiago y Juan eran pescadores, probablemente algo toscos, pero supongo que conocían mucho acerca de los elementos de la naturaleza. Ciertamente, eran hombres de acción.
En cierta ocasión, mientras el Salvador se preparaba para su último viaje a Jerusalén, Santiago y Juan le abordaron con una petición especial, la cual quizá justifique el apodo que tenían. Queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, dijeron. Bueno, me imagino a Jesús sonriéndoles mientras respondía, ¿qué queréis que os conceda? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Salvador les instó entonces a pensar más detenidamente en lo que estaban pidiendo y dijo, que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. En otras palabras, no se pueden obtener honores en el reino de los cielos haciendo campaña por ellos. Uno tampoco puede acceder a la gloria eterna pidiendo un ascenso. Cuando los otros 10 apóstoles escucharon esta petición de los hijos del trueno, no les sentó especialmente bien. Jesús sabía que su tiempo era corto y debió perturbarle observar disputas entre aquellos que llevarían adelante su obra. Les habló a los 12 sobre la naturaleza del poder y de cómo afecta a los que lo buscan y lo ostentan. Las personas influyentes en el mundo, dijo, se sirven de su posición de autoridad para ejercer poder sobre los demás. Casi puedo ver al Salvador mirando con un amor infinito el semblante de estos discípulos fieles y creyentes. Casi puedo oír su voz rogándoles, no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de entre vosotros que quiera ser el primero, será siervo de todos. En el reino de Dios, la grandeza y el liderazgo significan ver a los demás como lo que verdaderamente son, como los ve Dios, y después tenderles la mano y servirles. Significa regocijarnos con los que están felices, llorar con los que están apenados, elevar a los afligidos y amar a nuestros semejantes como Cristo nos ama. El Salvador ama a todos los hijos de Dios independientemente de sus circunstancias socioeconómicas, raza, idioma, orientación política o nacionalidad, cualquier otro grupo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. La mayor recompensa de Dios se destina a los que prestan servicio sin esperar recompensa. Se destina a los que sirven sin hacer alardes, a los que en silencio van buscando maneras de ayudar a los demás, aquellos que sirven a los demás simplemente porque aman a Dios y a sus hijos. Poco después de ser llamado como autoridad general, tuve el privilegio de acompañar al presidente Faust para la reorganización de una estaca. Mientras manejaba el auto hacia nuestra asignación en la bella región del sur de Utah, el presidente Faust tuvo la amabilidad de aprovechar el tiempo para instruirme y enseñarme. Hay una lección que nunca olvidaré, dijo él. Los miembros de la iglesia son muy corteses con las autoridades generales. Nos tratarán muy amablemente y dirán cosas agradables de nosotros. Entonces hizo una pausa breve y dijo, Dieter, esté siempre agradecido por esto, pero que nunca se le suba a la cabeza.
Esta importante lección sobre el servicio en la iglesia se aplica a todos los líderes del sacerdocio de todos los quórums de la iglesia. Se aplica a todos nosotros en esta iglesia. Cuando el presidente Reuben Clark aconsejaba a aquellos que son llamados a cargos de autoridad en la iglesia, les decía que no olvidaran la regla número 6. Inevitablemente, la persona preguntaba, ¿cuál es la regla número 6? Y él respondía, no se tome a sí mismo tan en serio. Y por supuesto, esto llevaba a una pregunta adicional. ¿Cuáles son las otras 5 reglas? Guiñando el ojo, el presidente Clark decía, no existen. Para poder ser líderes eficaces de la iglesia debemos aprender esta crucial lección. El liderazgo en la iglesia no consiste tanto en dirigir a los demás, sino en nuestra disposición a ser dirigidos por Dios. Como santos del Dios Altísimo debemos recordar en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Las oportunidades de andar haciendo bienes son ilimitadas. Podemos encontrarlas en nuestros vecindarios, en nuestros barrios y ramas, y ciertamente en nuestros hogares. Además, a cada miembro de la iglesia se le dan oportunidades formales específicas para servir. Nos referimos a estas oportunidades como llamamientos, un término que debería recordarnos quién es el que nos llama a servir. Y el elder Bednar dio un gran mensaje al respecto el día de hoy, en especial en cuanto a cómo respecta a nuestros jóvenes, quienes van a servir como misioneros del Salvador. Si abordamos nuestros llamamientos como oportunidades de servir a Dios y a los demás con fe y con humildad, cada acto de servicio será un paso en la senda del discipulado. De esta manera, Dios no solamente edifica su iglesia, sino que también edifica a sus siervos. La iglesia tiene por objeto ayudarnos a convertirnos en discípulos verdaderos y fieles de Cristo, buenos y nobles hijos e hijas de Dios. Esto sucede no solamente cuando vamos a reuniones y escuchamos discursos, sino cuando nos volcamos más allá de nosotros mismos y servimos. Así es como llegamos a ser grandes en el reino de Dios. Aceptamos los llamamientos con gracia, humildad y gratitud. Cuando somos relevados de ellos, aceptamos el cambio con la misma gracia, con la misma humildad y la misma gratitud. A los ojos de Dios, no existe ningún llamamiento en el reino que sea más importante que otro. Nuestro servicio, ya sea grande o pequeño, refina nuestro espíritu, abre las ventanas de los cielos y otorga las bendiciones de Dios no solamente a aquellos a quienes servimos, sino también a nosotros mismos. Cuando extendemos la mano a los demás, podemos saber con humilde confianza que Dios reconoce nuestro servicio con su aprobación y complacencia. Nos otorga su sonrisa cuando ofrecemos estos sentidos actos de compasión, especialmente actos que pasan desapercibidos a los demás. Cada vez que damos de nosotros mismos a los demás, damos un paso más hacia convertirnos en buenos y verdaderos discípulos de aquel que dio todo lo que tenía por nosotros, nuestro Salvador. Durante el 150 aniversario de la llegada de los pioneros al Valle del Lago Salado, el hermano Myron Richins estaba sirviendo como presidente de estaca en Hennifer, Utah.
En la celebración se incluía una recreación del paso de los pioneros por esta población. El presidente Richins participó plenamente en los planes de la celebración y asistió a muchas reuniones con autoridades generales y otras personas para tratar los acontecimientos. Estaba totalmente involucrado. Justo antes de la celebración en sí, se reorganizó la estaca del presidente Richins y fue relevado como presidente. Unos domingos después, se encontraba presente en la reunión del sacerdocio de su barrio cuando los líderes pidieron voluntarios para ayudar en la celebración. Junto con otros, el presidente Richins alzó la mano y se le pidió que acudiera con ropa de trabajo y llevara su camión y una pala. Finalmente llegó la mañana del gran acontecimiento y el presidente Richins fue a cumplir con su deber voluntario. Escasas semanas antes, fue un elemento clave en la planificación y supervisión de este gran acontecimiento. En aquel día, sin embargo, su trabajo fue ir tras los caballos del desfile y limpiar sus desechos. El presidente Richins lo hizo con gusto. Él comprendía que un tipo de servicio no es superior a otro. Conocía y ponía en práctica las palabras del Salvador. El que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. A veces, como los hijos del trueno, deseamos cargos prominentes. Luchamos por obtener reconocimiento. Procuramos dirigir y aportar algo que sea memorable. No hay nada de malo en desear servir al Señor, pero cuando procuramos obtener influencia en la iglesia para nuestros fines, con el fin de recibir las alabanzas y la admiración de los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Cuando se nos sube a la cabeza las alabanzas de los demás, esas alabanzas serán nuestra retribución. ¿Cuál es el llamamiento más importante en la iglesia? Es el que tienen en este momento. Independientemente de lo humilde o prominente que parezca ser, el llamamiento que tienen ahora mismo es el que les permitirá no solamente elevar a los demás, sino también convertirse en el hombre de Dios que fueron creados para llegar a ser. Mis queridos amigos y hermanos en el sacerdocio, impulsen desde donde estén. Pablo enseñó a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El buscar honor y celebridad en la iglesia a costa del servicio verdadero y humilde a los demás equivale al trueque de Esaú. Quizá recibamos una recompensa terrestre, pero acarrea un enorme costo: la pérdida de la aprobación celestial. Sigamos el ejemplo de nuestro Salvador, quien era manso y humilde, quien no buscó las alabanzas del hombre, sino hacer la voluntad de su Padre. Sirvamos humildemente a los demás con energía, con gratitud y con honor. Aunque nuestros actos de servicio puedan parecer humildes, modestos o de poco valor, los que extienden la mano con bondad y compasión a los demás, algún día conocerán el valor de su servicio mediante la gracia eterna y bendita del Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos y amigos, ruego que meditemos, comprendamos y vivamos esta lección primordial de gobierno del sacerdocio. El que es el mayor entre vosotros
será vuestro siervo. Esta es mi oración y bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro y Redentor, en el nombre de Cristo. Amén.